Bueno, quiero primero dar un agradecimiento muy especial a quienes han hecho posible que este diálogo se pueda dar. Creo que es algo importante para todos los pueblos y comunidades que han tenido pues históricamente una dominación colonial, eh, y producto de esa dominación colonial e histórica, pues también sus relatos han sido no solamente invisibilizados, sino desconocidos, y en una modernidad como la que hoy representamos, los que estamos hoy en este diálogo, ya sea porque somos miembros de pueblos étnicos, o porque tenemos el reto de reconocer la gran diversidad de realidades culturales, sociales, históricas, políticas acumuladas, que hacen que en muchos países hayan crisis que cuando las vamos a revisar nos damos cuenta que tiene mucho de ese, digamos, de ese legado de las prácticas coloniales. Vemos la necesidad ahora más que nunca que las sociedades modernas hagan un esfuerzo muy grande por descolonizar esas prácticas eh, coloniales que se han impuesto y que no han permitido a la sociedad reconocer sus realidades, transformar esas realidades, y por eso es muy importante hablar de los procesos de descolonización. Sigue siendo supremamente vigente, eh, y entre ellos pues es necesario poder también descolonizar la verdad. Yo actualmente trabajo en la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición en Colombia, que es un órgano creado dentro del Sistema Integral de Justicia Transicional. Aunque somos un órgano extrajudicial, tenemos a cargo hacer la elaboración de un informe sobre las causas, orígenes, dinámicas, impactos del conflicto armado. Eh, y en esa tarea, pues esta Comisión de la Verdad incorporó también comisionados eh, de pueblos étnicos. Yo eh, soy indígena del pueblo Embera, Embera de Abarí, colombiana. Yo soy indígena del pueblo Embera, de Colombia, y actualmente hago parte del equipo de la comisión, soy comisionada y estoy a cargo, eh, junto con otro comisionado que viene de los pueblos afrodescendientes, y obviamente con todo el pleno de comisionados. eh, yo me encargo específicamente, eh, desde que entré, en todo lo relacionado con el enfoque étnico y la participación de los pueblos indígenas, y afrodescendientes y el pueblo gitano, en toda esta construcción de verdad. Y aquí es donde con nuestra participación se abren debates al interior de la Comisión de la Verdad, precisamente sobre la tarea de descolonizar la verdad y en qué implica hacer ese ejercicio y para qué sirve y por qué es tan importante. Yo quiero pues primero contarles que el acuerdo de paz, este último acuerdo de paz que ha tenido Colombia, eh, tuvo un hito muy importante, fue la participación de los pueblos étnicos en un capítulo especial, que los invito a conocer y a leer porque es el primer acuerdo de paz en el mundo que incorpora un capítulo étnico, que empieza por reconocer esas deudas históricas y sociales, eh, que se fueron generando producto de ese trato colonial a los pueblos indígenas y afrodescendientes, que generó desigualdades acumuladas y situaciones de desproporcionalidad de la violencia histórica en el país y del conflicto en estos territorios.
Entonces, ese capítulo étnico que nace a partir de la exigencia de la participación de los pueblos afrodescendientes e indígenas, que conscientes de todas las dificultades que se han generado como consecuencia del conflicto armado, sus territorios han sido afectados, ven también la necesidad de que el acuerdo de paz incorpore un enfoque étnico, porque esos territorios requieren medidas diferenciales, y también allí se han generado unos conflictos históricos que es necesario esclarecer a la opinión pública también desde la perspectiva de los pueblos étnicos. La verdad también es una disputa, y la verdad también tiene matices culturales e ideológicos, algo que los pueblos étnicos debatieron con la Comisión de la Verdad dentro de un proceso de consulta en una metodología que le hemos llamado la metodología étnica contra el racismo, la discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia. Es la metodología que nosotros desarrollamos e implementamos en la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, precisamente para reconocer la necesidad de las transformaciones institucionales que requiere no solamente los entes de la transición, sino las institucionalidades modernas de cualquier Estado, que reconozca la diversidad étnica y cultural que conforma la diversidad, pues, de culturas en un país. Y Colombia, como uno de los países que mayor diversidad también de pueblos étnicos tiene, pues tenía que incorporarlo. Y nosotros en la Comisión de la Verdad entonces hicimos nuestra debida, digamos, diligencia en hacer el proceso de consulta con los pueblos indígenas afrodescendientes y también con el pueblo rom, en cómo ellos veían no solamente los procedimientos, sino también las recomendaciones frente a la construcción de la verdad histórica del conflicto armado en el país. Y al respecto, realmente fueron muchos los debates, pero uno de ellos, quizás el más importante, eh, a partir de los pueblos étnicos, era la importancia o la deuda histórica que tenía el relato del país de generar un proceso de, digamos, de educación acerca de quiénes son los pueblos indígenas, los pueblos afrodescendientes y el pueblo rom en Colombia, y aportar a transformar la narrativa colonial que hoy persiste en la sociedad nacional colombiana mayoritaria, una narrativa que sigue siendo colonial sobre la historia de los pueblos étnicos, pero también de la manera como se ha visto el conflicto, porque en la historia del país, del conflicto armado del país, también el país ha polarizado la historia, y en esa narrativa, tanto quienes han tenido el poder de la escritura, pues han puesto de un lado o del otro a los pueblos indígenas, a los pueblos afrodescendientes. Y eso no le ha permitido a la sociedad nacional entender cuál es la realidad eh, que hoy se configuran en los territorios étnicos. Por eso descolonizar la verdad es muy importante, porque es parte de permitir que los pueblos puedan dialogar en igualdad de condiciones, eh, y irrumpir la sociedad académica, la de los medios, la sociedad que cree tener la verdad, en irrumpir en ese escenario para poder contar su propio relato. Y contar su propio relato y poder reeducar a la sociedad y poder dar a partir de ese contexto también, poder hacer casi que un proceso de educación y de diálogo nacional alrededor de unos problemas que es necesario poderlos colocar allí en la magnitud que se requieren, porque producto de ese desconocimiento de esa realidad, la sociedad mayoritaria
no tiene cómo entender cuál es la realidad que viven esos pueblos indígenas y esos pueblos afrodescendientes. Entonces, escuchar la verdad de aquellos pueblos que han sido dominados colonialmente implica hacer un trabajo histórico, es un análisis de larga memoria, es un análisis colectivo que trae muchos temas históricos, pero al mismo tiempo evidencia un largo continuum de violencia y que devela cómo mucho de esta historia o de estos tratos coloniales que aún se mantienen es una de las causas fundamentales de la desproporcionalidad del conflicto y de las violencias que se generan hacia los pueblos étnicos en Colombia, que ha llevado a que hoy más de 35 pueblos indígenas se encuentren en grave riesgo de desaparición física y cultural, así como más de 1 millón de personas afrodescendientes han sido víctimas de desplazamiento forzado y despojo de sus territorios en Colombia, pero también como de 22 territorios afectados por el conflicto armado, 17 territorios son territorios étnicos, donde hoy persiste el conflicto y donde no hay por parte de, digamos, del Estado y de la sociedad una respuesta efectiva para parar los graves hechos y violaciones a los derechos humanos y a los derechos colectivos de las poblaciones étnicas en estas regiones del país por parte de diversos grupos armados. ¿Por qué es muy importante entonces descolonizar la verdad? Porque necesitamos que esa perspectiva de estos pueblos que antes, como ustedes saben, la colonización tiene muchos métodos. Es enseñarle, es la dominación de un pueblo, de una cultura mayoritaria sobre otra, en la que una de las maneras como se le domina a esas poblaciones, y en el caso nuestro de los pueblos indígenas, por ejemplo, toda la doctrina de la conquista, todos los debates históricos que se dieron sobre la inferioridad de los pueblos indígenas, que para estas regiones de las Américas se les comenzó a llamar así a los pueblos que no eran europeos, y que en el mundo con los derechos de los pueblos indígenas pues se extendió también al reconocimiento de los pueblos tradicionales, aborígenes, originarios de diferentes partes del mundo, que tenemos un idioma, una cultura, unas instituciones anteriores, unas ciencias anteriores a la del mundo occidental o europeo, que la mayoría de veces fue la que hizo procesos en varias regiones del mundo, en procesos de colonización, en donde las culturas nuestras fueron catalogadas de ser culturas salvajes, inferiores, y que gran parte de esa política de la conquista lo que hizo fue deshumanizar a los pueblos indígenas en el mundo para quitarle lo más esencial, el ser humano, su condición humana, para poder generar múltiples, no solamente violencias, sino hechos de despojo y la imposición de muchas prácticas y doctrinas bajo la idea de que hay unos pueblos más desarrollados que otros y que tendrían derecho a dominar culturalmente a otros. Toda esa práctica de dominación histórica pues llevó no solamente al desarrollo de doctrinas, sino leyes, normativas que generaron violencia, violencia física, cultural, social, política, hacia los pueblos étnicos en el mundo, de los pueblos indígenas, que nos llevaron a reducir nuestros pueblos, que nos llevaron a casi que una extinción cultural en muchas zonas, pero que producto de esa, digamos, estructuración cultural hasta el tiempo de hoy sobrevivimos.
y no solamente sobrevivimos, sino somos resilientes, resistimos, pero también participamos en estos debates que tenemos ahora que podemos hablar castellano, ahora que nos podemos entender en diferentes, digamos, contextos, podemos tener estos diálogos históricos de los que pues, la sociedad está pendiente porque son verdades que todo el mundo sabe y que de esto va a depender de la participación y la construcción de verdad descolonial, perdón, decolonial, va a depender también que la sociedad entienda eh, las realidades que hoy tiene la sociedad, y entre ellas las realidades de los pueblos étnicos, de los pueblos afrodescendientes, de países donde hay un mestizaje, hay fusiones culturales, históricas, en donde la mirada de la resolución de sus conflictos no son modelos europeos o no son copias que uno pueda traer y que son asuntos pues que hay que mirarlos con mucha participación. Yo quiero como contar que en toda la experiencia en Colombia, toda esta discusión de los pueblos indígenas ha servido mucho y afrodescendientes en un país que está polarizado, en un país donde la guerra se ha visto eh, desde un lado o el otro. Y acá, por ejemplo, los pueblos étnicos que traen una historia mucho más larga, que traen un análisis del conflicto, no desde la temporalidad, desde las guerras que se originan en el contexto internacional de la Guerra Fría, sino desde los conflictos, desde los encuentros culturales en los procesos de invasión y colonización y desde la manera como la cultura mayoritaria ha visto en los pueblos étnicos y se ha relacionado, pues es un aporte importante y ha sido uno de los silencios más largos en toda la construcción histórica de la verdad y de la memoria del país, porque en esa construcción y en esa explicación de las causas del conflicto ha habido una deuda histórica de la participación étnica, entonces acá han salido relatos impresionantes que nunca se habían escuchado y que hoy van a ser parte también del relato nacional del país con el cual muchísima gente se va a educar, va a conocer otras narrativas, va a aprender a entender quiénes son los pueblos indígenas, pero no en la narrativa que se nos impuso y que hoy se mantiene de los indígenas como indígenas salvajes, sino los indígenas como sujetos pues culturales y como hombres y mujeres originarios de esta región del país y de este continente que tienen una cultura y que gran parte de esa cultura y de esos territorios es la que el país tiene que reconocer para resolver en gran parte esos problemas que hoy tienen, producto también de no haber reconocido, de no haber aceptado y de no entender hasta el tiempo de hoy, hablando de verdades descoloniales, quiénes son los pueblos indígenas, quiénes son los pueblos negros, quién es Colombia como país en su diversidad, en sus identidades culturales y también en sus complejidades frente al conflicto. Entonces creo que eh, el aporte de poder mirar cuáles son las realidades territoriales, culturales, es algo muy importante para cualquier país. Reconocer en la modernidad, superando esas prácticas de trato colonial, que los pueblos indígenas en todas las partes del mundo tenemos todo el derecho a sentarnos, a que la sociedad nacional no solamente nos escuche, nos valore y nos respete como pueblos distintos y que no hay ningún pueblo que sea superior y con derecho a someter a otros pueblos, que tenemos todo el derecho a ser distintos, a que nos respeten y nos valoren por ser distintos, que tenemos derecho a existir y que también tenemos derecho a educar a la sociedad nacional en el respeto hacia nuestras costumbres, nuestros valores, el que entiendan culturalmente que tenemos diferentes perspectivas
y a que también reconozcan los aportes que hemos hecho en la sociedad, en la cultura y en los países que se han conformado en nuestros territorios, entendiendo también que la verdad y la historia que traemos los pueblos indígenas en el mundo eh, son historias de una larga duración y como yo decíamos, y muchos indígenas lo dicen aquí en Colombia y lo decían a la Comisión de la Verdad, en el caso colombiano, bueno, la historia indígena es mucho más larga que la historia de Colombia. La historia de Colombia hace parte del capítulo de la historia de los pueblos indígenas. Y Colombia es una parte de esa historia, pero es mucho más larga. Entonces creo que eh, la participación de los pueblos indígenas, de los pueblos étnicos en el mundo que han padecido procesos, eh, digamos, de sometimiento colonial, cultural, que todavía viven y padecen un trato colonial en la sociedad nacional, pues va a ser de gran utilidad la participación de estos pueblos en franco diálogo con la sociedad y con el Estado, eh, para que la sociedad pueda no solamente entender, sino incorporar esas realidades y pueda posteriormente transformarlas. Eh, Hacer una verdad colonial implica realmente transformar historias, eh, y si uno no cuenta su verdad, pues tiene que padecer la historia que otros han escrito sobre nosotros. Entonces, realmente hay que animarse a generar esos escenarios de participación para lograr hacer ese proceso de educación o reeducación y transformación de la sociedad a sociedades mucho más justas, igualitarias, que trabajen contra la discriminación racial y étnica en el mundo, que generan muchísimas violencias, que naturalizan violencias hacia poblaciones étnicas y también invisibilizan que el 70% de la sociedad mundial somos pueblos étnicos. Gracias.